En un recorrido por Brisas del Sol, lo primero que llama la atención puede parecer sencillo. Calles residenciales, autos entrando y saliendo, veredas bien cuidadas, áreas verdes y una vida cotidiana que transcurre con tranquilidad. Pero bajo esa rutina diaria también existe una historia marcada por el territorio, el agua y la forma en que este barrio fue creciendo. Después del terremoto del 27 de febrero de 2010, distintos sectores del Gran Concepción evidenciaron un fenómeno poco conocido para muchas personas: la licuefacción del suelo. En términos simples, algunos terrenos saturados de agua perdieron estabilidad durante el sismo. Brisas del Sol fue uno de los sectores estudiados posteriormente, recordándonos que la historia de un barrio también puede escribirse bajo nuestros pies. No hace falta dramatizar ese recuerdo. Talcahuano conoce bien los desafíos que han traído los terremotos y las reconstrucciones. Sin embargo, comprender esa realidad permite observar este lugar desde otra perspectiva. Lo que hoy vemos como una calle tranquila forma parte de un territorio que ha debido adaptarse constantemente a su geografía. Otra parte importante de la historia de Brisas del Sol está en sus accesos. Para cualquier barrio, una avenida no es solamente una vía de circulación, es el camino hacia el trabajo, al colegio, al comercio, al centro de salud o al encuentro con la familia. Con el paso del tiempo, la planificación urbana también puso atención en la necesidad de mejorar esas conexiones. A medida que el barrio fue creciendo, la conectividad se transformó en un elemento esencial para la vida cotidiana y para responder adecuadamente ante cualquier emergencia. Con los años, también fueron apareciendo nuevos servicios, espacios comunitarios y equipamiento público. Esa evolución refleja el momento en que un conjunto habitacional deja de ser solamente un proyecto y comienza a convertirse en un barrio con identidad propia. Quizás eso es lo más interesante de Brisas del Sol. No necesita edificios centenarios para contar una historia. Su historia está en cómo una ciudad continúa creciendo, en cómo las familias construyen comunidad y en cómo un paisaje donde conviven calles, canales y áreas verdes va formando parte de la memoria urbana de Talcahuano. Porque al final, cada barrio cuenta su propia historia y algunas todavía se están escribiendo.